Buenas tardes, ilustres jóvenes estudiantes de tercer semestre. Bienvenidos a la clase Historia de la Música 2. Vamos a grabar esta clase. Si alguien no está de acuerdo, por favor, lo expresa. Bueno, muy bien. Jóvenes, ahora entramos ya en lo que es nuestra tercera unidad, la ópera. La ópera como algo muy representativo para toda la música, para toda la historia de la música, no solamente para la historia, para el campo de la interpretación. Habíamos dicho, quien esté apegado a la música se convierte en un gran intérprete. Así lo han manifestado músicos de renombre. De igual manera, para el campo de la composición, esto aporta, redunda en la composición, en los arreglos y en todos los campos. Bueno, nuestra unidad anterior correspondió a la parte visual del barroco. Miramos cómo es el barroco desde la arquitectura, la Plaza de San Pedro del Vaticano, la escultura y desde la pintura también, ¿no? Como para hacer una variedad, y porque el conocimiento captado desde la vista es muy propicio. La mayoría de conocimiento entra a través de la vista. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y porque nuestra tercera unidad implica ya lo visual. Tal vez las características del barroco musicales, tal vez no daban un carácter imperativo, pero la ópera sí nos remite imperativamente a la parte visual. Por eso hicimos esa unidad 2 de los pintores, escultores, arquitectos del barroco. Entonces, bueno, continuamos. Por favor, nómbreme algunos artistas del barroco en su parte pictórica, arquitectónica o escultórica. A ver, preguntémosle primero a una persona que es muy juiciosa, muy participativa. Farid Rosero, nómbrenos un pintor o un escultor barroco. Farid. Bueno, entonces esperemos. Falta un minuto para registrar lista. Ahí podemos registrar lista y pues quien no se manifieste. Ajá. Bueno, continuamos con Daniel Meneses. Díganos. Profe, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Ah, sí. Caravaggio. Caravaggio. Ajá. Y un ejemplo de alguna obra de Caravaggio. ¿Cuál sería? Recuerde de las últimas que miramos. Bueno, ese le complemento. Narciso creo que es una. Chico mordido por una lagartija, ¿no? Esa era una obra de Caravaggio. Muchas gracias. Continuamos con José Luis López. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Otra obra. Sí, ¿cómo, profe? Otra obra pictórica. Ah, sí, está... A ver, tengo una escultura, profe. El David. El David. El David del Bernini o de Bernini. También se acostumbra a decir del Bernini. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí mirábamos lo dramático y lo realista. Y señorita Elena Ceballos, otro ejemplo. Rubens, profe. Ah, Rubens. Muy bien. ¿Y qué tenemos de Rubens? ¿Qué obra habíamos visto de él? Yo conozco la de Apolo y la serpiente Pitón, pues es como la que
Muy Más. conocida. Sí, Sí. es muy válido y aún más porque usted ha ido más allá de la clase. Entonces, de Rubens nos da ese ejemplo. Nosotros habíamos puesto la elevación de la cruz. Entonces ya sabemos que esa escena, como la pintura barroca sale de una realidad, es como una ópera, sale de la realidad, hace una dramatización de la realidad. Acá en Rubens la pintura también es así. Entonces es el momento justo cuando están elevando la cruz, la elevación de la cruz. Muy bien, les agradezco a los compañeros. José Alejandro, ¿qué nos dice José Alejandro? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Otro no era Georges de la Tour, no sé cómo se Georges pronuncia. de la Tour, sí, Ajá, el claro oscuro, la, ¿no? él pintó la Magdalena penitente. Eso. De todos los estilos que tiene el barroco, las características, digamos, las líneas inclinadas, las líneas ovaladas, el dramatismo, la pasión, los detalles sobrecargados, o sea, lo sobrecargado, de todo, lo que más me gusta es el claro oscuro. A mí me fascina el claro oscuro, como esta y algunas otras obras. Y finalizábamos, esto ya lo digo yo, de Rembrandt. ¿O alguien quiere participar? José Luis, ¿qué nos dice José Luis? Sí, profe, por, Ajá. también tenemos a Antonio Vivaldi Ah, sí, sí, pero en la parte musical, ¿no? Antonio Vivaldi. Acá en la parte pictórica, con su obra El Jilguero. el jilguero, sí, sí, en la parte musical. Muy bien, recuerde y no se ha olvidado. Así se debe aprender. Muy bien, lo felicito. Aprender no para el momento, sino para la vida, porque su vida es académica, entonces tiene que aprender para la vida. Usted escogió la vida académica. Bueno, ¿alguna persona que me quiera opinar sobre dos cuadros que miramos de Rembrandt? Sobre todo el segundo, el que tiene... Yo, profe, Ah, bien pueda, José Alejandro. eh, fue Bepsabe, ¿no? Con la carta de David, Sí, de eso Rembrandt. es un realismo, ¿no? Si usted mira las pinturas, esculturas del Renacimiento, son medidas perfectas, ¿no? De hecho, Leonardo da Vinci creó unas proporciones, llamado el hombre de Vitruvio. No sé si ustedes han visto, a ver, me alejo un poco de la cámara, un señor que tiene los brazos abiertos y las piernas semiabiertas, y hay unas proporciones, ¿no? Unas proporciones de aquí a aquí, de los ojos. Esas proporciones fueron dadas por Leonardo da Vinci. Eso se conoce como el hombre de Vitruvio. Entonces, es diseñar sobre fórmulas, sobre la perfección. Acá no. Entonces, en el Renacimiento, como Leonardo da Vinci diseñó el hombre de Vitruvio, un hombre vertical con las piernas semiabiertas y los brazos totalmente abiertos, esas proporciones eran para pintar cosas perfectas, unas medidas perfectas, proporciones perfectas. Acá no nos interesa, sino nos interesa es el realismo. Y otra pintura de, de Rembrandt. ¿Quién La me... noche de ronda, nos había dicho no, profe, nos hizo ver ayer. Sí, La noche de O sea, Ronda. esa obra sí me parecía bien interesante porque, o sea, sí, de lo que yo le había intervenido ayer también me quedé pensando en que, o sea, me parecía bien increíble esa pintura porque pareciera como cierto una fotografía, ¿no? Porque el nivel de detalle que maneja sobre los personajes principales de la pintura y sobre los secundarios, sobre las otras personas que están en la escena, pues Ujú. es un nivel de detalle bien interesante, ¿no? Por eso me llamó bastante la atención y intervine ayer. Ya, qué bien que ustedes sean inquietos y vayan más allá y lo inviten a uno a extenderse. Excelente. Entonces, Luis Yesid, que acabó de intervenir, ¿no? Nos habló del detalle. Eso, a ver, hay muchas cosas que no las analizamos en las pinturas porque nos pasamos del tema y porque el tiempo se agotará y tenemos que avanzar con nuestro programa. Pero él nos habló del detalle, entonces ahí sí me voy a tener en esta de las muchas cosas que por tiempo no se pueden decir. Y voy a compartir pantalla para hacer ver esta pintura y mirar los detalles. Es que eso es
Sí, sí, gracias por su intervención, caramba, Luis Yesid. Mire, vamos a mirar en detalle esta pintura. Entonces, a ver, aquí está, yo no sé si proyectándola, no se la puede ampliar si la proyectamos en presentación. Entonces, dejémosla aquí. Y de aquí la vamos ahí tenemos la ronda de noche, la compañía del militar del capitán Franz Banning. Analizamos realismo, analizamos una escena, claroscuro también, arriba es una parte oscura, líneas oblicuas, cantidad de líneas oblicuas, analizamos que están a punto de dar un paso, ¿no? A punto de dar un paso, o sea, eso significa movimiento, el barroco es movimiento, por eso las obras musicales es un continuo venir y venir de notas. Pero miren los detalles, ya que el compañero, miren los detalles de estos cuellos, por ejemplo. Miremoslos. Miren los detalles del chaleco. Aquí la parte, no sé, la parte en donde cierra este chaleco. Mire los detalles de este cuello y de este otro cuello. Si la fotografía da, ahí la hemos acercado. De pronto, si tuviéramos una imagen HD, pudiéramos apreciar más, pero aún ahí, mire, se mira esta blonda, esta cantidad de detalles aquí, los detalles acá en este cuello, este gorro, entonces son detalles y pues les cuento que en la pintura hay unas mafias grandísimas, ¿no? Hay unas mafias, acá el señor que tiene la escopeta, también podemos apreciar los detalles en él. Estas pinturas son sometidas a excelentes programas de computación para detallar el color y las características de cada uno de los espacios, de cada milímetro de la pintura, para así poder hacer falsificaciones más fieles. Lo que es la falsificación del arte es una mafia inmensa, porque los cuadros valen millones y millones de dólares. Y hay cuadros que es muy difícil detectarlos a simple vista si es un original o si no es un original. Eso ya se convirtió en un misterio. En un misterio. Hay películas al respecto, etc. A ver, ahorita doy aquí en el chat, me dice, buenas, profe, apenas llegó la... Bueno, bienvenida, señorita Sati. Entonces, se convierte en toda una mafia. La falsificación de pinturas y la pintura ha recurrido a la técnica, a la tecnología, uno para sus restauraciones, otras para las falsificaciones, las mafias, y otro para la historia. Por ejemplo, no, creo que esa anécdota no les cuento de una pintura de Salvador Dalí, que se enteraron que realmente había querido pintar él, sino que lo había borrado y encima pintó otra cosa, una pintura llamada, una pintura de Millet, el Ángelus de Millet. A ver, coloquémonos un rato y no hay problema por esto. Dayana Yela Bravo dice, buenas. Bueno, perfecto. Entonces, busquémoslo aquí en YouTube. Busquemos, ¿qué es? Busquemos la imagen aquí rápidamente para no salir mucho del tema. De Millet. Millet, el Ángelus. El Ángelus. Miren, por ejemplo, en esta pintura, el Ángelus, esto es naturalismo, ¿no? Esto es naturalismo. A ver, voy a buscar una pintura, esta donde la canasta me sea más visible. Entonces, la descargaré. Iré a descargas, así como para este mundo de la pintura. Ajá. Aquí tenemos el Ángelus de Millet. Esto pertenece a realismo, ¿no? Una escena realista, triste. Entonces, esta pintura
lo desestabilizaba al famoso pintor español Salvador Dalí, un pintor bastante excéntrico, bastante loco. Cada que la observaba, él entraba en crisis de nervios y lo desestabilizaba mirar en su colegio este cuadro de Millet. En un museo de París, le hicieron un análisis con rayos que podían penetrar otras capas de la pintura. Entonces, y encontraron algo curioso. Bueno, entonces, el Ángelus es una oración que se reza a las 12 de la noche, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Es repetir las palabras de la anunciación que le hace la prima Isabel a la Virgen María, ¿no? Bendita tú eres, etcétera. Unas palabras que la repiten y la acompañan de un Dios te salve María. Bueno, entonces aquí parece que los señores han cortado sus actividades para rezar el Ángelus de las 6 de la tarde. Porque antes las abuelitas y hasta ahora en cualquier momento, en cualquier lugar, se llegaba a estas horas, 12, 6, paraban sus actividades para rezar el Ángelus. Pero acá descubrieron que no es tanto que rezan el Ángelus, sino que Millet había pintado los personajes tristes porque en el cesto iba a pintar un niño fallecido. Entonces ellos estaban tristes rezando por el niño que había fallecido, pero parece que Millet se arrepintió de eso y encima del niño fallecido pintó ese canasto. Y el subconsciente de Salvador Dalí pudo detectar eso y leer eso de tal manera que le producía una inestabilidad emocional. Gracias a unos estudios que hicieron en el Museo del Louvre, París, se dieron cuenta de aquello. Bueno, eso para dar cuenta de que son detalles, ¿no? Detalles y detalles que la pintura tiene. Lo que nos habló el compañero. Esta pintura tiene muchos detalles. Usted observa, los vestidos de la niña son un sinnúmero de detalles. Ellos eran unos genios. Ellos eran unos genios de la pintura, estos grandes pintores. Ay, se me descuadra esto. Miren, aquí está todos los detalles de los vestidos. Y esta parte de aquí. Bueno, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, volvamos a nuestro campo. Bien, entonces eso miramos la clase anterior. Y también vimos como la arquitectura de la grandiosidad a la plaza de San Pedro del Bernini. Bien, entonces ahora entramos en la ópera. En la ópera. Perfecto. Y tenemos nuestra diapositiva. Bien, ¿qué dice la primera diapositiva? La ópera, gestación del Renacimiento, desarrollo del barroco. La ópera se gestó en el Renacimiento, ya lo saben. La época del 1500 es Renacimiento, el siglo XVI es Renacimiento. Si no, recuerdo que el Renacimiento fue recuperar el clasicismo griego, pero sucede que en la música era muy difícil recrear el clasicismo griego porque no habían referentes, no había ni partituras ni grabaciones. Entonces esto se demoró bastante y sucedió a finales del Renacimiento. Entonces a partir de toda esta época renacentista se encargó y dirigió sus esfuerzos a reconstruir la música griega. De las manifestaciones más sobresalientes que contempla música es la tragedia griega. La tragedia griega es una obra de teatro con coros, con dramatización, con recitados.
Entonces dijeron, no, pues tratemos de recuperar la tragedia griega. Y es así como en el Renacimiento, en el propósito de recuperar la tragedia griega, crearon la ópera. Por eso dice gestación del Renacimiento. La gestación es el proceso desde la fecundación hasta el nacimiento. Entonces, todas esas ideas se fueron dando en el Renacimiento. Pero, como esto ya la ópera, el nacimiento de la ópera fue a finales del Renacimiento, 1597, entonces su desarrollo ya le correspondió al siguiente periodo, al barroco. Esa es la razón, la explicación de la primera diapositiva. Entonces, la primera ópera data de 1597, de un señor llamado Jacopo Peri. Esto no lo escribí porque corresponde a la siguiente clase, pero lo escribo en el chat. Jacopo Peri compuso la primera ópera llamada Dafne. En el año de 1597. En el año de 1597, la primera ópera. Pero bueno, esto pues era algo incipiente, muy incipiente. La primera ópera como tal, sería de Monteverdi, de Claudio Monteverdi. Monteverdi, llamada Orfeo, 1607, ¿no? Bueno, ahí estamos. Eso sería la explicación de la primera diapositiva. Gestación, renacimiento. Ahí se gestó hasta que nació 1597 y se desarrolló en el barroco. Bueno, prosigamos la siguiente diapositiva. ¿Qué es la ópera? Bueno, habrán una y otra definición. Ya les había dicho que eso de la definición es complicado. Es mejor dar un concepto, ¿no? Un concepto. Unos dirán algo, otros dirán otra cosa. Pero ahí he tratado de hacer un acercamiento a definir o a conceptualizar qué es la ópera. Dice, es una dramatización, un teatro cantado y cantado, musicalizado y escenificado. Lo dejamos de una vez aquí. Cantado, musicalizado y escenificado. Bueno, es una dramatización, un teatro cantado, musicalizado y escenificada. Va con el primer sustantivo, una dramatización. Por voces, orquestas y actores. Integra varias manifestaciones artísticas en una sola. Música, literatura, teatro, pintura, danza, etc. Eso fue lo más preciso que pude dar, ¿no? Dramatización, teatro. Las dos palabras, ¿no? Cantado, musicalizado y escenificado. Ajá. Por voces, orquesta y actores. Las voces son importantes. Lo más importante, también está la orquesta y los actores. Entonces, las voces, parte de la ópera, la orquesta también, la musicalización y los actores quienes desarrollan la acción, el libreto. Integra varias manifestaciones artísticas en una sola. Yo pienso que con esas dos partes, la parte de dar a conocer que integra varias manifestaciones artísticas en una sola, como música, literatura, teatro, literatura por el libreto, teatro, pintura, danza, creo que es una explicación muy clara de lo que es la ópera. Bueno, más tarde podemos ver aquí. Profe, Ajá, diga. un actor tenía que sí o sí, ¿no? Entonces saber de danza, canto y eso, si no, no servía, me imagino. Sí, tiene que ser integral. Ahí va la integridad del artista.
Entonces tiene que ser integral, aunque siempre se suele dar buen actor, mal cantante, buen cantante, mal actor. Siempre suele darse esa cuestión, ¿no? Pero pues se trata de poder precisar todo. Bueno, entonces ahí tenemos una explicación de lo que es la ópera, en dos partes, ¿no? Una parte muy artística y la otra parte que nos explica que integra varias manifestaciones, porque como en algún momento lo habíamos dicho, las artes tienen esa característica de unir. Las artes siempre unen, no solamente en la ópera, en el cine, en la misma tragedia griega, en los mismos performances, etcétera, ¿no? La misma danza es así. El mismo canto, es música y texto. Bueno, proseguimos. Hay muchas clasificaciones. Vamos a dar una clasificación en 3 partes. Ópera seria es una ópera con un argumento que no es gracioso. Una historia común y corriente. Una historia como la de Don Giovanni o la de la Traviata. Una ópera bufa con una F o 2 Fs se refiere a aquella graciosa que hace reír, como de Rossini, El Barbero de Sevilla, hace reír. Esa será una ópera bufa. Y tenemos una ópera cómica. Ópera cómica quiere decir una ópera con muchas partes habladas, lo que va a ser el Singspiel alemán. Bueno, entonces esas 3 clasificaciones. Seria, un texto común y corriente. Bufa, muy graciosa. Y cómica, con partes habladas. Entonces, no hay que confundir, sobre todo en unos inicios, ópera cómica no es la ópera graciosa, sino la ópera que tiene muchas partes habladas. Aunque pues mucha gente está utilizando el término cómico como sinónimo de bufo. Esas dentro de unas clasificaciones. Bueno, estamos viendo la ópera en una parte más actual para comprenderla. Después de comprender qué es la ópera, ya regresaremos a sus orígenes, las primeras óperas, origen de la ópera, antecedentes de la ópera. Primero, primero la vamos a conceptualizar en su parte más completa, más compleja, más clara, para regresarnos a otros momentos. Esta diapositiva la he titulado Variantes de la ópera. La ópera nació en Italia, en Florencia. Allá nació. Ya veremos, como les digo, en próximas clases que regresemos a los orígenes, todo lo que corresponde a la aparición de la ópera. Pero por ahora les digo que la ópera apareció en Italia, por eso lo más común es encontrar ópera en la lengua italiana, por su musicalidad, ¿no? El italiano es muy musical. 1, el italiano es musical. 2, el italiano me permite cantidad de sinalefas, cantidad de contracciones. ¿Qué sinalefas? Cuando se une 2 sílabas y forman una sílaba, por ejemplo, para él. Entonces, el para él me formará una sola sílaba a la cuenta. Eso es una sinalefa. Para el niño, para el niño, para el niño. Entonces, esas dos, por terminar en vocal, se unen. Eso es una característica del italiano. Otra característica son las contracciones. En español hay 2 contracciones nomás. A más el es al en español. Y de más el es del en español. Solo 2 contracciones hay en español. Al, del. En italiano hay cantidad de contracciones. Agli, nel, sul, sulla, negli, col, etc. Que unen, por ejemplo, con más il es col. In más il es nel. Sul más la, su más la, sobre la, es sulla. Une, ¿no? Esa es otra característica del italiano, por eso fue tan propicio para la ópera. Otra característica es que el italiano me permite cortar las
las palabras. Esto creo que se llama apócope, si no estoy mal. Bueno, en un momento lo busco en el diccionario. En español, ¿qué es lo que podemos cortar? Profesor, profe. Y de pronto papá, pa. Son muy pocas las palabras que las podemos cortar, ¿no? Hoy en día ya se cortan más palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dicen a una persona que se llama Napoleón, Napo, o una persona que se llama Mariela, Mari. Eso también en italiano es muy común. Y ejemplo, el nombre de una ópera de Mozart. Una ópera de Mozart. Così fan tutte. Eso traduce así hacen todas. Così fan tutti. Realmente sería così fanno tutte. Così significa así en español. Fanno, hacen. Ellos hacen, ellas hacen. Y tutti, tutte, todas. Entonces, così fanno tutte. Pero esto permite cortar y si no se quiere, se puede decir fanno o se puede decir fan. Entonces, così fan tutte, così fanno tutti. Eso también ofrece el italiano. ¿Por qué? Porque a veces los textos no calzan, ¿no? Las notas de la melodía llegan hasta cierto punto y acá nos sobra una sílaba o nos falta una sílaba. El italiano se presenta para eso. Entonces, el italiano es el idioma de la música, tenemos como, no como variante, sino como original. Sería bueno colocarle ahí entre paréntesis, original. El original de la ópera es el carácter italiano. Original, le colocamos aquí. Original. Este es el original. Ópera italiana. Bien. Tiene unas variantes. La primera variante fue la gran ópera, que es la ópera francesa. Cuando este género ya se cimentó casi como lo sabemos en la actualidad. Ya sus estructuras grandiosas, ya su estilo comercial, ya su estilo, su extensión en el canto, etc. Bueno, tenemos la gran ópera es francesa, ¿no? Gran ópera. Tenemos el Singspiel alemán. ¿Qué es un Singspiel? Es una ópera alemana donde hay muchas partes habladas, como quien dice una ópera cómica. Pero estos términos más que todos tienen que ver con la ópera italiana. El Singspiel, la flauta mágica. ¿Se acuerda cuando hicimos la audición de la Reina de la Noche? Antes de llegar al aria, hablaban mucho y yo adelantaba para tomar desde la parte musical. Entonces, la flauta mágica es un Singspiel, o sea, un Singspiel es una ópera alemana en alemán donde hay muchas partes habladas. Porque, cuidado, hay óperas italianas creadas por compositores alemanes. Por ejemplo, Don Giovanni es de Mozart. Mozart es alemán. Pero Don Giovanni es una ópera italiana, porque tiene el estilo de la ópera italiana y tiene la lengua italiana. Don Giovanni es una ópera en italiano. Bueno, pero el Singspiel es alemán, aunque sí, porque no todas las óperas alemanas, no todas las óperas hechas en Alemania son alemanas. Hay óperas hechas en Alemania italianas y alemanas. Bueno, pasamos a la opereta que también es francesa y vienesa. La opereta es una ópera muy fácil. Entonces, que no hay tanta impostación en la voz, que no hay tanta destreza de agudos o de graves o de figuraciones complicadas. Es una ópera más fácil e igual con la temática más fácil, una temática más pueril, más infantil, más popular. Esa es la opereta. Y una música también, con muchos dos cuartos muy fáciles. Y una cuarta variante será la zarzuela. La zarzuela es un teatro cantado, por eso lo pongo aquí dentro de la variante de la ópera, pero en español. La zarzuela es muy española. La zarzuela, con esa pronunciación que hacen los españoles, zarzuela. Bien, entonces esas son las variantes. ¿Habrá más clasificación que estas dos clasificaciones? Que estas dos
como por ejemplo El País. En nuestro caso, hay ópera en Colombia. Esther fue la primera ópera, de las primeras óperas en Colombia. Y en Nariño hay una creada por un profesor de la Universidad de Nariño, quienes sus padres fueron músicos, como por ejemplo Ludwig. Pueden hablarles del profesor Javier Fajardo, un bacano profesor, un profesor muy chévere. Profe, cuando le decía sí era sí, cuando le decía no era no. Él no jugaba, era muy serio. Él compuso una ópera llamada El Duende. Está la partitura, pero hasta ahora no ha habido el estreno en Pasto. Entonces, es una ópera nariñense. Que yo sepa, es la única ópera nariñense. Bueno, el profesor Javier Fajardo estudió en Medellín, lo recuerdan mucho en Medellín. Bien, esa es otra clasificación que más que clasificación la he puesto como variantes de la ópera. La original italiana, la gran ópera francesa, que fue ya una ópera que llegó a su máxima, a su consolidación, digamos, consolidación. Luego tenemos el Singspiel alemán, muy hablado. La opereta también, esta opereta es francesa, de París y de Viena. Se compusieron muchas operetas en Viena y en París, muy fáciles. Música fácil, texto fácil. Y la zarzuela en español. También hay una ópera en Latinoamérica muy conocida, en el Perú, El Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa, que ustedes han escuchado, que está en el espacio. El Cóndor Pasa lo mandaron al espacio en un disco donde se enviaron imágenes, un disco de oro, se enviaron al espacio imágenes, sonidos, fotografías, para si de pronto hay otras culturas, llevarles un mensaje desde nuestra cultura. Y ahí entre esas muestras de la cultura humana que se mandaron al espacio, está el Cóndor Pasa, está música de Bach, está una fotografía de un cuarteto de cuerdas, violín primero, violín segundo, viola y cello. Los iban a mandar música de los Beatles, pero por problemas de derechos de autor, o lo que yo denomino egoísmo de autor, no se envió. Entonces, ese Cóndor Pasa es una ópera también. Y de una parte de la ópera extractaron la partecita que corresponde a la melodía que todos conocen. Es una ópera un tanto revolucionaria, ¿no? Bien, perfecto. En pro de la cultura general nos salimos a veces del tema. Bien, ahora miraremos la ópera en la historia. La ópera en la historia. Espérenme un momento. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver la ópera en la historia de la música. ¿Para qué? Para que en nuestro propósito de darles una idea clara de lo que es la ópera y luego remitirnos a sus orígenes, a las primeras óperas. Entonces, para darles una idea clara, quiero decirles que la ópera fue la gran diversión de la humanidad, o por lo menos del mundo occidental, desde su nacimiento en 1597 con Dafne de Jacopo Peri, o con Orfeo de Monteverdi. Si alguien dice, no, yo considero que la primera ópera es esta, las otras fueron unas preóperas. Bueno, de cualquiera de los dos momentos u otro momento, desde ese instante hasta 1924 fue la máxima diversión. Acudían masivamente, habían muchos teatros, todos los estratos sociales, o hasta 1895, que es cuando aparece el cine, o hasta 1924, que es donde llega el esplendor de esa línea de la ópera italiana, de la línea de la ópera italiana. Así haya tenido sus variantes hacia la ópera, al Singspiel alemán, a la opereta, gran ópera, pero todo eso se desprende de un gran tronco que es la ópera
italiana. Entonces, sería todo el 1600, todo el 1700, todo el 1800 y parte del 1900, por lo menos 24 años, 1924, que es cuando muere Puccini, Giacomo Puccini. Son más de 3 siglos de una diversión total. Eso fue, no sé, yo creo que en algún momento les mencioné, el cine tuvo su auge 100 años, desde 1895 hasta la década de los 80. O sea, aproximadamente 90 años fue el boom y la gente se aglutinaba en los teatros. Hubieron desgracias por la cantidad de gente que iba a los teatros de cine. Una de las desgracias que hubo en Nariño fue en Sandoná. Presentaron una película, Blancanieves y los 7 enanitos. Cuando la película muestra la escena de la bruja en llamas, la gente de Sandoná había pensado que se incendió el telón y salieron partiendo. Y la gente se alocó y los de arriba tiraban asientos y todo, y hubieron muertos en pro del realismo. El cine también es realismo, ¿no? Entonces, y las grandes colas, tal vez no sus padres o sus abuelos les deben de mencionar los teatros Imperial, Ariel, el mismo Colombia, en Pasto, unas colas inmensas para ir a ver cine. Bueno, así fue la ópera. Una gran diversión de todas las clases sociales. Y lo fue, como les digo, por más de 3 siglos. Por más de 3 siglos. Desde el Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo y Verismo. Y para entender esta diapositiva, coloqué esta otra. Aquí están como los periodos de la música para que podamos comprender el auge de la... Aquí están los periodos de la música para que podamos comprender el auge de la obra. Bueno, entonces tenemos aquí un renacimiento, están las épocas, 1492, 1600, el barroco, 1600, 1750, el clasicismo, 1750, 1800, romanticismo, todo el 1800 o esta otra fecha, ¿no? Esta fecha la pusimos porque 1789 la Revolución Francesa y 1918 final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El impresionismo, el verismo y el expresionismo. Entonces, mire, todo eso cobija, ¿no? La ópera. Todo lo que es finales del Renacimiento, el muy final del Renacimiento, el barroco, el clasicismo, el romanticismo, impresionismo, eso cobija la ópera. Entonces podemos hablar de una ópera renacentista, que son unas muy pocas de finales del Renacimiento, una ópera barroca más amplia, una ópera clásica, una ópera romántica, una ópera impresionista como la de Debussy, el verismo, que dio bastantes óperas, como Payasos y Caballería Rusticana. Hasta ahí llegaría, hasta el verismo. De ahí para adelante hay ópera, pero ya una ópera muy distinta y no con el mismo auge. Por ejemplo, ópera expresionista lo hay, Lulú. Inclusive hay ópera infantil. Inclusive hay ópera antiópera. Hay ópera surrealista. Mira acá en estos periodos ya muy contemporáneos. La última línea, los amarillos, corresponde a periodos muy contemporáneos de la historia de la música. Por ejemplo, hay una ópera del pintor que lo mencionamos hace un momento, Salvador Dalí, una ópera llamada Et Dieu, en francés, ¿no? Recuerdan el verbo être, ser o estar. Et Dieu, que traduce ser Dios. Es una ópera surrealista creada por un pintor, pues, hace algo de su musical, de la parte musical, le ayudan en su parte musical. Pero eso ya es, y acá en la época contemporánea, que la edad contemporánea en la música cobija del 1945 hacia adelante, también hay una ópera, hay antiópera, ¿no? Antiópera, con temas muy, muy modernos, como psicoanálisis, ¿no? Pero eso ya se sale de la línea del bel canto o de la línea del tronco, o de la línea que desprende desde el tronco italiano.
Entonces podemos decir hasta el verismo, todo esto. Todos los 4 rojos y los 2 azules. Bueno, y eso es lo que está acá en la diapositiva anterior. Entonces, la ópera es inmensa temporalmente y geográficamente. Mire que hasta en Pasto se compuso una ópera. Bueno, entonces ahí están los periodos: Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo y Verismo. La ópera en la historia de la música. Ahora sí, vamos a ver las partes de la ópera. Propósito de esta clase: comprender qué es la ópera para hacer un estudio desde sus orígenes. No es correcto arrancar en el caso de la ópera desde los orígenes, porque la gente como que se cansa, por lo que ya había dicho, lo elemental que es la ópera en sus inicios. Bien. La ópera tiene 3 partes importantes: su parte literaria, su parte escenográfica y su parte musical. La parte literaria, ¿qué corresponde? El tema. Pero he puesto el tema y el libreto aparte. ¿Por qué? Porque primero se escoge el tema. Por ejemplo, Don Giovanni, una historia de la Edad Media, una historia de muchos autores, entre otros Tirso de Molina. Tirso de Molina la titula Don Juan Tenorio. Entonces toman el tema de la literatura, pero es un libro entero. Un libro entero no lo pueden musicalizar, sería una ópera de horas y días y semanas. Entonces toman el tema literario, el libro, y de ahí hacen un resumen, el libreto. El libro puede ser de un individuo, el libreto es de otro. Entonces, el libro es de Tirso de Molina, el libreto es de otro personaje. Y el libreto ya es exactamente los diálogos que se van a musicalizar, el resumen que se va a musicalizar. Bueno, dentro de la parte literaria también tenemos los actos. Los actos son partes muy amplias que implican un gran espacio geográfico, un gran espacio. Y dentro de ese gran espacio hay las escenas, que son espacios más pequeños. Por ejemplo, la Traviata. El primer acto es toda la fiesta, la casa de Violeta, donde se realiza la fiesta, donde se conoce Violeta con Alfredo, que es al único que le profesa un amor verdadero. Ese es el acto, primer acto. Se desarrolla en la casa de Violeta. Y hay unas escenas. Una escena es el salón de la fiesta, la sala. Otra escena es el dormitorio, pero es en la misma casa. Es el primer acto. El segundo acto de la Traviata es una casa a las afueras de París. Entonces ahí puede estar igual un dormitorio o el jardín de la casa a las afueras de París. Ya se fueron a vivir juntos Violeta con Alfredo. Y la tercera escena es la casa de Flora, la gran amiga de Violeta. Entonces, luego que el padre de Violeta le pide a Violeta que lo deje al hijo, porque corresponden a 2 clases sociales muy distintas, ¿no? El uno es noble y la otra es una cortesana. La otra es una prostituta. Le pide que lo deje porque la hija de él no se puede casar. La hermana de Alfredo, la hija del suegro de ella, no se puede casar porque su hermano Alfredo tiene una relación amorosa con una mujer de baja reputación, entre comillas, baja reputación. Bien, entonces otro lugar, allá. Entonces allá están en fiesta, se separan, llega él por un lado a esa fiesta, a la fiesta de Flora, otra fiesta, y llega ella por su lado. Entonces son escenas, actos y escenas. Eso lo conforma la parte literaria. En cualquier momento me pueden hacer preguntas. Vamos a la parte escenográfica. Esto es el teatro, es la parte, el lugar donde se va a presentar la ópera. Entonces, principalmente es un teatro.
Pero no es solamente un teatro. Puede ser un coliseo, puede ser un estadio, o puede ser una parte distinta. Por ejemplo, Aida la representaron. Aida es una historia egipcia sobre el amor de un militar, Radamés, con una esclava. Radamés despreció ser esposo de la reina de Egipto, de la princesa de Egipto, para ser esposo de una esclava. Y eso, pues hasta hoy en día se ve pues extraño, ¿no? Y mucho más antes. No, pues tiene la oportunidad de casarse con una princesa, con una reina, pues hágale. ¿Cómo va a cambiar casar con una princesa que con una esclava? Antes esos conceptos sociales estaban más acentuados aún. Aida tuvo una representación en las torres, en las pirámides de Egipto, ahí en las pirámides. Un espacio que no es escenario es la famosa Arena de Verona, en Italia. Es un campo al aire libre. ¿Sí? Y hay otras óperas, las óperas llevadas al cine, que se las representa en muchos lugares. Como es una película tiene muchas locaciones, inclusive locaciones que pueden pueden corresponder a diferentes países. Entonces, hay óperas llevadas a película y las locaciones son en diferentes lugares. Franco Sefirelli es un director de cine italiano que llevó al cine muchas óperas. Entonces, la ópera es igual, su parte musical, sus arias, sus coros, sus recitativos, etcétera, sus oberturas, pero en vez de desarrollarse en un escenario, lo desarrolla en campo abierto y lo filma. Y luego pues, lo presenta en un teatro de cine. Entonces, Franco Sefirelli llevó muchas óperas al cine. Sefirelli es una historia particular. Sefirelli es el único apellido en el mundo Sefirelli, porque él fue un hijo natural y entonces él creó su propio apellido, Sefirelli, y no tuvo hijos, entonces fue único apellido para él, Sefirelli, Franco Sefirelli. Él también es el director de la película Hermano Sol, Hermana Luna, sobre San Francisco de Asís. La mejor, pues hay varias películas hermosas sobre San Francisco de Asís, pero una de ellas es Fratello Sole e Sorella Luna, Hermano Sol, Hermana Luna. Bueno, pero aquí nos vamos a concentrar en la parte escenográfica del teatro, que es como lo principal en la ópera. Entonces tenemos el teatro, todo el teatro, su parte exterior, interior. Dentro del teatro tenemos el escenario, donde hacen la representación. Los palcos son estos, de manera vertical. La platea, donde se ponen las butacas. Los palcos, todo esto de palcos, plateas, tiene una connotación social, ¿no? El palco del rey era un palco al frente del escenario donde solo se ubicaba el rey. Y ahí también, entre más arriba, eran las clases menos representativas en esta hipocresía de la sociedad. Y las clases más representativas, los primeros palcos. Bueno, galerías. Y hay otro lugar, otra parte de todo esto. La ópera no solamente la parte cantada, porque si es solamente la parte cantada, musicalizada, nos estaríamos remitiendo a un CD, a un MP3 o a un video de YouTube. No, la ópera tiene que ver con el teatro, la grandiosidad del teatro. Por algo les decía la clase anterior que para las óperas de Richard Wagner se necesitó crear un teatro propio, que es el teatro de Bayreuth, porque ningún teatro era propicio por espacio, por poleas, por tramoyas, por palancas, era propicio para representar las óperas de Wagner. Wagner es grandioso en las óperas. Entonces, la parte literaria es parte de una ópera. Una ópera es literario, escenográfico y musical. Entonces, dentro de lo escenográfico está el palco, la platea, galerías y el foso. ¿Cuál es el foso? Donde se ubica la orquesta. Entonces el foso está entre el escenario y la platea. Ahí abajo, sin que se la vea o que se la vea muy poco para que no distraiga
la atención que se le debe prestar al escenario, ahí se ubica la orquesta, en el foso, abajo del escenario, entre el escenario y la platea. Entonces, la parte escenográfica. Y esto se vuelve símbolo. Por ejemplo, miramos la imagen de la Teatro La Fenice, o Teatro a la Scala, o la Metropolitan de Nueva York, o la Opera House, o Sydney de Australia, etcétera, ¿no? Bueno, y continuamos con la parte musical. Una obertura, mis estimados estudiantes, una ópera tiene su obertura o preludio, que ya les dije que es una parte instrumental para que la gente vaya llegando, para que no haya problema con el ruido que hacen al sentarse, y al finalizar la ópera, la obertura y empezar el primer acto, la primera escena, ya estén todos sentaditos ahí. Ópera o preludio, obertura o preludio. Esa obertura puede ser con B larga o con B corta. Bueno, aunque hay unas óperas como por ejemplo la Bohemia de Puccini, que no tiene ni obertura ni preludio, entra inmediatamente. Nada es absoluto. Tiene los recitativos, que fue la razón del origen de la ópera. Recrea la tragedia griega, donde las intervenciones de los actores eran semi-cantada, semi-hablada. O sea, entre hablado y cantado. Un recitativo es entre hablado y cantado. Tiene recitativos que, sobre todo, los recitativos se encargan de ubicar el desarrollo de la acción, porque como el recitativo no tiene acompañamiento de la orquesta, sino de un clavecín o de un violonchelo, entonces es muy claro para que la gente entienda, es como ubicar a la gente en la acción. Las arias ya no son entre lo hablado y lo musical, sino las arias es musical. Arias originalmente, como lo dice el diccionario de la lengua española, es femenino, la aria, pero eso ha tenido un cambio. Ustedes saben que lo de las palabras es caprichoso. Arias ha tenido un cambio y ahorita lo que más se aplica es el masculino. El aria, un aria. Pero según la Academia Real de la Lengua, esto es una palabra femenina. Sin embargo, está utilizado muchísimo como masculino. ¿Qué es el aria? Un solo para soprano, para tenor, para bajo, para barítono, para mezzosoprano, para sopranino, para bajo profundo, bajo dramático, etcétera, ¿no? Un solo para un cantante es un aria. También en una ópera encontramos duetos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, septetos, etcétera, que es un grupito. Cantan dos personas. Por ejemplo, el aria del brindis a veces se convierte en dueto del brindis. Cantan juntos Alfredo y Violeta. Bueno, y tenemos coros. La misma aria del brindis, en un momento responde el coro y ahí hay un coro. Interludios. Entonces, cuidado aquí. Los que trabajan en tríos, dicen, los boleros tienen una introducción al inicio y una introducción en la mitad. Entonces, los que trabajan en tríos de boleros, Pasto, en Ipiales, etcétera, en Túqueres, cualquier parte, empiezan a cantar un bolero, inician con introducción, cantan unas estrofas, con unas estrofas y luego vuelven a hacer otra intervención instrumental del requinto. Esa intervención de la mitad no es introducción, ese es un interludio, ¿sí? Es un interludio. Introducciones, como su nombre lo indica, al inicio, para introducir a la obra, a la pieza. Bueno, entonces, igual hay óperas que para el segundo acto, para el tercer acto, vuelve a ser una parte instrumental, como lo hizo para el primer acto, la obertura, pero en este caso ya no se llamará obertura ni preludio, sino interludio. Entonces hay óperas que para empezar un segundo, tercer acto o lo que sea, vuelve a haber una parte instrumental. Y están las partes orquestales, que no solamente va a ser la obertura y los interludios, sino en cualquier momento interviene la orquesta como para reafirmar la parte teatral, para reafirmar el drama. Bueno, este cuento de la ópera de más de 3 siglos ha sido una cosa muy fuerte. La ópera en Italia tiene una tradición extraordinaria, ya se hace ópera, se representan óperas, se siguen representando óperas de 1600, de 1700, de 1800, hay temporada de ópera y
y todos los años vuelven a ver las mismas óperas y las mismas óperas porque la música no cambia, es la misma. Cambiará la versión. Uy, viene otro cantante, Alfredo Kraus, y viene otro, sí. Entonces cambiará la versión y también canta el escenario, la escenografía. La gente va, uy, el año anterior colocaron la silla acá, ahora la pusieron acá. Mire, el año anterior la escenografía era esta, ahora es esta otra. Y la escenografía, la vestimenta, no coloqué vestimenta para poner las tres partes nomás. Los vestidos, la escenografía, eso cuenta también y la gente va y mira y qué linda escenografía, qué lindo vestido, es que la protagonista el año anterior utilizó un vestido que no era tan hermoso, ve ahora este vestido tan extraordinario, esta versión, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una locura la ópera y lo sigue siendo en toda parte del mundo. En Bogotá hay temporada de ópera también y se representan óperas de siglos atrás. Bueno, ¿alguna pregunta, mis estimados estudiantes? Hemos visto la ópera, título, hemos visto qué es la ópera. Clasificación bufa puede ser con una F o con dos Fs. Variantes de la ópera. Ópera en la historia de la música. Los periodos de la historia de la música. Para estas dos se mezclan estas dos diapositivas. Partes de la ópera. Hasta ahí hemos llegado. ¿Alguna pregunta o aporte? Bueno, mientras registro la lista, pueden hacer aporte. Por favor, les pido a quienes están en canto hacer intervenciones, preguntas. Profe, no sé si Jonathan Erazo esté ahorita en la clase porque me decía que tenía problemas con la energía. Ajá, entonces dígamele a este caballero que por favor tenga la bondad y me lo mande a explicar. Ah, vale, profe. Correo, y yo reviso la grabación si en algún momentico, por lo menos en algún momentico estuvo presente. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Ahí se me metieron unas. Aquí solo tengo 25 estudiantes, qué extraño. Solo hay un pantallazo de participantes. ¿Qué pasaría con el resto? No alcanzaron a llegar a la casa, pero nadie se ha manifestado. Aquí dice Elena Ceballos, profe, qué pena interrumpir, se me acaba de ir la luz, espero que vuelva pronto. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de la ópera? David Paredes, tiene la palabra. Profe, buenas. No es acerca de la ópera, sino que a mí hace un rato se me cayó el internet, era para ver si ya registró la asistencia. A ver, voy a mirar aquí en la lista que acabo de registrar. David Paredes. No está David Paredes. Pero Vamos sí, a borrar esto y vamos a tomar otro pantallazo en este momento. Que ya está el caballero. Entonces registro aquí. Ahí ya aparece David Paredes. Listo. Yo sé que esto es un poco desconocido el campo, sin embargo, de tanta importancia, ¿no? Por eso. Ya, entonces quiero preguntarle a Daniel. Daniel, tú has escuchado ópera. Entonces, dinos unos títulos de las óperas con las cuales tú has escuchado audio, videos, o no sé si has visto en directo. ¿Yo, profe, o cuál, Daniel? Usted. Daniel Daicardi.
ya. Pero referente a qué, o sea, No, cualquiera. mencióneme las óperas que ha escuchado usted, así sea una partecita, un aria, una obertura, un fragmento de alguna ópera. Usted mencionaba que había escuchado Carmen hace 2 días, ¿no? Sí, ¿Qué otra? es Carmen, el toreador, también En su vida. ese de la flauta mágica, me acuerdo que escuché. ¿Qué es? Orfeo, que se llama, creo que es Creo Orfeo, de Monteverdi. de Monteverdi. El Ocaso de los Dioses, que ese es de la trilogía Sí, trilogía o tetralogía, ¿no? Porque eso. si consideramos la primera como prólogo, será trilogía. Si consideramos la primera ópera como parte, será tetralogía. Ajá, Sí, continúa. esa es la que más me gusta Listo, muy bien. Y ahora hacemos otra audición sobre la cabalgata de las Valquirias. Bien, John Alexander Kenan, también sé que tú, ya en tu gran recorrido universitario, y luego Ludwig, ¿qué óperas has escuchado, Alexander? No completa, sino un pedacito. Alexander Kenan, si estás ahí, manifiéstate. Haznos saber que estás ahí. Vuelve rápido de donde te encuentres. Bueno, parece que Alexander no está, tendremos en cuenta que... Bueno, Ludwig. Profe, está el fragmento de Friedrich Händel, que es muy conocido, se llama Lacia Giopianga, creo que lo estoy pronunciando mal, no sé. Lascia Pero te io pianga. es, Lascia te sí, io pianga. sí, también Déjate es que- bastante conocido, ¿no? Sale Sí, en algunas películas, ya, no sé cuáles, pero sí lo he escuchado como esa ya. partecita. Muy bien, felicitaciones. Entonces, Ludwig, Bach no compuso óperas, Händel sí compuso. Y Händel no es tan recurrido por sus óperas, pero yo invito a los de canto a que investiguen las óperas de Händel, son extraordinarias, porque Händel mezcla, equilibra muy bien esa parte teatral y musical en la ópera, esa parte del libreto, que sea un libreto significativo, y la parte musical. Entonces, la ópera en Händel es una riqueza dramática y musical. Poco se recurre a Händel en cuanto a ópera. Gracias a tu intervención. Sí, tranquilamente, dígame, por ejemplo, le voy a preguntar ahora a Satya Meneses. No he escuchado nada de ópera porque ustedes están iniciando su carrera y porque debemos de recordar lo que nos dijeron los existencialistas. El hombre está rodeado de la nada. Por ejemplo, yo estoy rodeado de la nada astronomía, de la nada física, de la nada sociología. Entonces, no nos dé pena no manejar un tema, porque eso ya es un cuento que nos debe dar tranquilidad. Entonces, por ejemplo, Satya Meneses, ¿usted ha escuchado algo de ópera? Pues no, no sé si, pues yo sí he escuchado las comunes, ¿no? Pues la de la flauta mágica, Carmen, que dijo también el otro compañero, pero pues que yo obras que he cantado, pues es la Shakiopianga, que dijo el compañero, esa me tocó cantarla, pues, Ya. de parcial, y otra que, pues no sé si es ópera, creo que son arias, creo. Caro mio bene. Caro mio bene. Querido, mi bien querido. Así, sí es, sí. Bien, muy bien. Entonces, quien no haya escuchado ópera, lo invito a entrar al mundo de la ópera. Entonces, a veces es un poquito complicado entrar a la ópera si no lo hace de manera didáctica, si no se recurre a estrategias didácticas. Entonces, empezar a mirar ópera con Wagner, pues complicado. Entonces, pero sí hay unos caminos. Ese camino es el que he tratado de la Traviata, muy bien, Jonathan Aguirre. Ese camino es el que he tratado de entrar a la ópera. Primero haciéndoles escuchar lo más conocido en ópera, después la ópera como en la actualidad, después irnos
irlos metiendo poco a poco. Entonces, depende del camino. Por ejemplo, hay una ópera de Ruggiero Leoncavallo llamada Payasos. Esa ópera es muy propicia para entrar. O Don Giovanni, o La Traviata, o Las bodas de Fígaro. La única ópera de Beethoven, Fidelio, no es como tan propicio para entrar en este mundo. Entonces, una vez más me pongo a sus órdenes. Si alguien quiere entrar a ese mundo de la ópera porque estudie canto o porque así no estudie canto porque le fascina, pues yo le puedo dar unas directrices, ¿no? Bien. Con todo gusto, señorita, y la apunto aquí porque, entonces, a ver, escribamos aquí. Esperan encender la luz. Entonces, Satía Meneses quieren entrar en el mundo de la ópera, Entonces, yo les grabo videos, porque sucede que en YouTube a veces hay ópera con subtítulos en español, otras veces no lo hay. Sí, a ver, apunto otros nombrecitos por acá. A veces no lo hay. En cambio, el DVD, así poco suene ya, pero el DVD es extraordinario y debemos de seguir recurriendo al DVD. En el DVD yo programo los subtítulos y cuando ya me sé los subtítulos, los quito. Ajá, entonces espérenme. Aquí tengo unos chats. Entonces vamos de atrás. A mí también, a Miguel Velázquez, ¿no? Entonces igual, Miguel Velázquez. Dice, yo también me interesa. Buenas tardes, yo también. Obeimar Gómez. Obeimar Gómez. Yo quiero, ya listo, las tres personitas, ¿no? Bueno, acá me mencionan unas óperas. Monteverdi, Orfeo, La Traviata. Bueno, creo que ahí está. Yo, profe, la señorita Norma Rodríguez. Entonces, podemos entrar en diálogo con ellos y yo les grabo y les llevo a regalar DVD. A ver, Obeimar ya está, Miguel ya está, Norma Rodríguez. Y hay una ópera llamada Norma. Norma de Bellini. Ajá. ¿Qué nos va a decir José Alejandro? Acá también Julián Portillo. Profe, yo quería hacer un aporte de las variantes de la ópera. Ajá. Sobre la zarzuela. El año pasado se hizo como con un evento internacional en Bogotá, que es de zarzuela y arte lírico. Es como con unión con el Ministerio de Cultura de España, y vienen a Colombia y hacen ese evento. Lo estuve mirando en videos y fue bien interesante. Gracias que me recuerde ese evento le agradezco. Qué importantes sus participaciones. Ese es otro camino para entrar en el campo de la ópera. Usted puede entrar por la opereta o por la zarzuela y llegar a la ópera. ¿Sí? Porque, profe, es que yo intenté entrar en el mundo de la ópera, pero es que no. Habían unas cosas inentendibles, unos chillando ahí arriba, etc. Bueno, entonces, ese puede ser un camino. Antes que me olvide, de la Universidad de Nariño salió egresada una señorita llamada Claudia, se me olvidó el apellido. Ella fue licenciada de la Universidad de Nariño, se trasladó a Medellín a estudiar y luego ella está por Europa. Muy excelente, Claudia Coral. Los de canto pueden tomar ese nombre, les va a servir, porque en varias ciudades de Colombia ya la referenciaban. Ella fue de la época mía en la universidad. Decían, es que yo tuve clases con Claudia Coral. Una vez en Cali felicitaba a un contratenor. Felicitaciones, muy buena su intervención. No, profe, no, me decía, lo que pasa es que yo tuve clases con Claudia Coral. Claudia Coral me cualificó. Ella es pastusa, vivía en el barrio Caicedo, egresada de la Universidad de Nariño. En Medellín también tenía mucha fama, sobre todo por su intervención en
La Reina de la Noche. Una vez me tomé unos vinos con unos amigos, amigas de la Universidad de Antioquia. Ay, decían, es que versión como la que ha dado aquí en Medellín Claudia Coral de La Reina de la Noche, si no ha habido. Claudia Coral, ¿no? Ella está por allá por Europa ahora. No sé los últimos detalles. Bueno, la pueden buscar en Facebook. Bien, entonces continuamos con las diapositivas, pero antes de continuar les voy a manifestar algo diferente a las clases. Por favor, mis estimados estudiantes, un mensaje para ustedes y los que no están en clases. Yo trato de hacer la clase lo más precisa. Sé que tienen otras materias, su instrumento, estructuras, que es bastante complicado. Trato de dar lo más conciso. Lo principal es que me vengan a la clase. No doy lecturas larguísimas, porque ese cuento de hacerse el grande no. Aunque en algún momento se va a necesitar enviar lecturas. Mire, casi, no digo total, casi con que vengan a las clases es suficiente y estén atentos. Pero hay pocos, mira, hay 27, faltan bastantes, ¿no? Entonces, les pido sean cumplidos y atiendan a la clase. Trato de hacer el resumen preciso, sacar lo más importante, no datos recónditos que por ahora no se necesiten, se necesitarán en un posgrado o en semestres más avanzados. Les pido un inmenso favor, ustedes, bravo, sigan asistiendo como lo están haciendo cumplidos. Y llévenme en el mensaje a los otros compañeros suyos. Son sus compañeros, con quien van a compartir 5 años. Díganles, por favor, asistan a las clases, ¿no? Se dan oportunidades, pero no se regalan notas. Por favor, no van a interpretar al profesor Bonachón, al final pasamos todos. No, pasa el que tenga méritos. Quien los aprovechó tendrá 5 y más de 5. Quien no los aprovechó, pues no se va a poder. Entonces, les pido ese inmenso favor, ¿no? Y voy a llamar otra vez lista porque vean, apenas se conectaron. Pero el registro anterior lo voy a dejar por si se le fue a alguien. Entonces me esperan un instante más. Por ahora voy a hacer este llamado de lista varias veces. Las próximas llamo lista una vez en el momento que sea. Y se supone que tiene que estar toda la sesión. Entonces, ahí está. Entonces aquí hay una. Ahora sí ya hay dos pantallazos de asistentes. Aquí el otro. Y ya no llamo lista más. Y ya no registro lista más. Perfecto, ¿no? Entonces, bueno, les pido sean un poco atentos a eso, ¿no? Porque pasarnos a una... es que ahora juega Colombia, me dice. No, pues hubieran dicho para hacer una clase más resumida, háblenme con confianza, soy su amigo. Bueno, bien, entonces, sí, porque para pasarse a una clase magistral, ¿cómo es la clase magistral? Profesor habla y hace el examen y se acabó. Esa es una clase magistral. No, es una clase lo más sabrosa, amena, bueno, concreta. Bien, entonces, en estos minuticos que nos faltan, continuamos con el resto de nuestras diapositivas, que es los ejemplos. Entonces, esperen, comparto pantalla. Aquí está. Entonces, esto hemos visto, la ópera. ¿Qué es la ópera? Clasificación, variantes de la ópera en la historia de la música y partes de la ópera. Hasta ahí vamos. ¿Qué me dice? Ajá. Es que ahorita dijo que iba a volver a llamar lista y... Ya llamé. Y se me fue los datos. Justo no sé si me aparecería ahí. Bueno, espéreme, ahorita lo apunto así sea en el teclado, escribo su nombre. ¿Sí? Pues en las anteriores, sí. En las anteriores llamados de lista, pues sí estuve. No sé si de pronto se me haya ido en ese momentico, es que... Ya. Entonces al final de la clase revisamos, y si no está en la fotografía, en el pantallazo, lo escribo en el Word con el teclado. Bien, entonces, compañeros, una obra musical se interioriza y se la comprende accediendo a ella muchas veces.
Los que están en banda ya lo saben. Llega una obra nueva y poco a poco se la puede expresar todo, pero cuando ya se la ha dado en un concierto, en un lugar, en otro, en un ensayo, en otro ensayo, después hasta se la toca de memoria, y eso aplica para banda, orquesta, canto, coro, para todo, ¿no? Entonces, escuchar varias veces o tocar varias veces es importante, así se interioriza. Las audiciones no es suficiente una sola vez. A veces por tiempo se la hace una sola vez, pero si los europeos son tan eruditos en estos campos es porque ellos desde niños están escuchando esta música. Si nosotros jugamos con la guaneña es porque la hemos escuchado muchas veces. Es por eso que ahora, al finalizar esta clase, vamos a hacer otra vez las audiciones de 5 obras. Repetir audiciones es extraordinario. La Traviata, de Giuseppe Verdi; Carmen, de George Bizet; Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart. No se olviden los que están haciendo curso de italiano, las consonantes en italiano se las hace con más énfasis. Don Giovanni, Giuseppe, Don Giovanni. De Mozart, la flauta mágica de Mozart, y la Valquiria de Richard Wagner. Entonces vamos a hacer estas audiciones. Aquí tienen una imagen de un momento de la representación de la ópera La Traviata, el aria del brindis o el dueto del brindis. Ahí está. Entonces miren esa majestuosidad. La gente va a analizar los vestidos, la cantidad de gente, a analizar las expresiones, la actuación, los decorados. Uy, miren esas lámparas tan hermosas. Todo eso es la ópera. La ópera es algo extraordinario, algo grande. Entonces vamos a escuchar una versión muy moderna, porque también la ópera la han modernizado. Hay versiones no con vestidos de hace 200, 300 años, sino como si fuera en la sociedad actual. Y esa es una de las versiones que vamos a escuchar de la Traviata. Y esa versión pues, se la encuentra desafortunadamente sin subtítulos. Recuerdo que en el área del brindis se hace un brindis por la vida, por el amor, por la diversión, por la trivialidad. Eso es en lo que consiste, ¿no? Viviamo nel calici, que la bellezza infiora. Eso, entonces dice, bebamos en las copas que la belleza florezca. Los besos son más cálidos con licor, con vino, etc. Todo un brindis, todo un homenaje, un brindis al desenfreno, a la diversión, a lo sensual. Eso es el área del brindis. Les menciono esto porque esto no tiene subtítulos, ¿no? Veámosla y escuchémosla.
Bueno, entonces ahí está una versión de la Traviata. Inclusive hay una versión de la restauración de la Fenice. La Fenice es un teatro de ópera italiano y Fenice en español es Fénix. Y saben que la historia del ave Fénix es que el ave Fénix resurge siempre de las cenizas. Cuando una persona sale después de una crisis, dice, volvió como el ave Fénix de las cenizas, ¿no? Entonces, y el teatro La Fenice desafortunadamente ha hecho honor a su nombre. Se ha quemado, se ha incendiado y vuelve a reconstruirse, ¿no? Entonces, en una de las reconstrucciones de La Fenice, no me acuerdo el año, fue ahora cerca del 2000, hicieron una representación, pues no quiero ofender la moralidad de las personas, ustedes saben que eso es sagrado, ¿no? Pero hicieron una representación con un semi-striptease en una de las partes, en el coro de las gitanas y los toreadores de esta ópera. Esta ópera La Traviata tiene una parte en el tercer acto que es coro de los gitanos, de las gitanas y de los toreadores. Hicieron un semi-striptease, ¿por qué? Porque pues iban a representar con un objeto, iban a representar el mundo de la trivialidad, el mundo de la rumba, el mundo del desenfreno, el mundo de esta clase social, ¿no? Eso. Bien, entonces así fue esa versión. Muy bien. Proseguimos ahora con otra. La obertura de Carmen. Entonces, como parte de la ópera su obertura, en Carmen hemos elegido mostrar también una obertura. Ópera no solamente lo cantados, sino lo instrumental también. Entonces, en Carmen hemos escogido la obertura porque es bien sonora. Entonces, ahí está una escena del toreador, una fotografía del toreador de Carmen, ¿no? Sus vestidos largos, etc. Y ahora, a ver, Daicardi, dígame. Perdón, ¿sabe cómo se llama la compañía que interpretó, pues, o sea, digamos, esa ópera que nos mostró del Brindis? Porque, pues, o sea, no la había visto esa versión que está como medio rara, porque... No, así hay muchas versiones de la ópera actualizadas. Esa no es la única. Hay muchas actualizadas al mundo de hoy, como si fuera al día de hoy, con las costumbres sociales de hoy, con la ropa de hoy, etcétera, ¿no? Listo. Yo le envío los links y la página de internet, ¿no? Listo. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver una versión extraordinaria de la obertura. Miren, el platillazo es fundamental. Si no hay ese platillazo, la obertura pierde. Escuchémosla. Ahí, aquí.
una gran versión de la obertura de la ópera Carmen. Muy bien. Continuamos, pueden hacer preguntas. Ahora vamos, don Giovanni. Don Giovanni, el catálogo es questo. El catálogo es este. Ya dijimos que esto, más allá de ser una ópera machista, es una ópera que le da una sátira a la monarquía, que ellos no son lo máximo, que también fallan y han sido culpables de cosas. Entonces ahí está, la pone en ridícula, porque Mozart, la historia tradicional dice que pone en contraposición Beethoven revolucionario, Mozart tradicional. No, señor, Beethoven fue muy revolucionario también. Beethoven tiene el cuarteto de las disonancias, un cuarteto con bastante recurrencia a las disonancias. Beethoven tiene una obra aleatoria, el minué de los dados, donde, disculpen, Mozart es muy revolucionario, tiene el cuarteto de las disonancias, tiene el minuet de los dados. El minuet de los dados es una obra en la que el compositor es Mozart y Daniel, Mozart y Brian Estrada, Mozart y Carlos Ceballos, Mozart y Daniel Alcardi, Mozart y David Paredes, sí, porque él coloca unas tablas para que entre los dos compongan las obras. Eso es una obra muy curiosa. Y también Mozart tiene el famoso minué del espejo, una sola partitura en la que interpretan los dos intérpretes. El uno empieza de arriba hacia abajo la partitura, la misma partitura, y el otro empieza de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces tienen que ponerse de frente, de frente, el uno allá, el otro acá. El de allá empieza arriba y termina abajo, y el de acá de manera contraria. Ese es el famoso minué del espejo, o vals del espejo. Entonces es revolucionario. Esto es una sátira, no es una cosa, una ópera machista. Ahí está, mire, esas imágenes, el catálogo. Él había enamorado tantas personas que es un catálogo muy largo. Ahí está Jessica, Teresa, Darwin, ¿qué es? Viviana, Nia, etcétera, ¿no? Darwin parece que allá es nombre de mujer, ¿no? Porque Andrea, aquí es nombre de hombre. En Italia es nombre de mujer, ¿no? Andrea. Perdón, aquí es nombre de mujer, en Italia es nombre de hombre. Andrea Bocelli. Bueno, entonces escuchemos el catálogo de don Giovanni. Ya. La primera parte es un recitativo. Entonces, mira, ahí no hay orquesta. El recitativo lo acompaña el clavecín. Y es entre cantado y hablado. Entonces, la primera parte es un recitativo y luego ya entra el aria. Eso es un recitativo. Ahí ya sigue el aria.
Uy, sigue más. Bueno, dejamos ahí esta audición. Entonces, ese es el catálogo. Yo creo que de los jóvenes de historia de la música no se da ese caso, ¿no? Ellos son hombres fieles. No hay ninguno que sea así. Bien. ¿O hay alguno que de pronto es así? ¿Alguien sabe? Bueno. Ajá. Y terminamos con... con la ópera de Wagner. Wagner compuso 4 óperas que se llama la tetralogía, o si la primera se considera como prólogo, es trilogía. Las Valquirias son unos seres de la mitología nórdica, ¿no? Porque no solamente hay mitología griega, hay también otras cantidad de mitologías. Entonces, de la mitología nórdica del norte de Europa está el dios Odín. Las valquirias son unas doncellas, ¿qué puedo decir para hacerme entender? Unas hadas que van a recoger a los héroes muertos en batalla. Los héroes muertos en batalla los recogen las valquirias y los llevan al Valhalla. El Valhalla es el paraíso, es el lugar destinado para los héroes muertos en batalla. Bueno, entonces, las valquirias. Vamos a escuchar la cabalgata de las valquirias son 8 en total, ¿no? Primero aquí la ópera llegan 4, después las otras 4 a recoger. Entonces hay cantidad de escenas extraordinarias, de significaciones de la cabalgata de las valquirias. Wagner es ópera brutal. Tuvo que crearse el teatro de Bayreuth para representar las óperas de Wagner, ¿no? Podemos hablar muchas cosas de Wagner, me contengo por ahora. Entonces, escucharemos la cabalgata de las valquirias. Qué música tan colorida, tan sabrosa. Aquí llegan las valquirias a recoger a los muertos en batalla. Luego de tramoyas, de poleas, de cables. Bueno, creo que nos queda claro el significado de grandiosidad que
da la ópera wagneriana. Y finalizamos, es importante escuchar, ¿no? Es importante escuchar. Y hay veces que si no lo hacemos en la clase, en la casa, ya no lo hacen. Algunos sí lo hacen, ¿no? Bueno, y finalizamos con La Reina de la Noche. Mutter, wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Ach, Mutter, er hat sich den Este es un Eingeweihten stil. gewidmet. La flauta. Den Eingeweihten! Unglückliche! Nun bist du mir auf ewig entrissen. Meine Macht zu Grabe. Geredete sprach er. Ist verloren. Verloren. Was dir? Diesen Weisen. Wahr! Du wirst ihn töten. Debe matar a Den Zoroastro. mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber kein Wort! Der Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung. Um mich her. Fühlte mich durch dich. Sorrow, Tod, Schmerzen. Sorrow, Tod, Schmerzen. Bien, un lujo de. Bueno, entonces, con eso finaliza la clase y les pido un favor súper especial. Yo tenía listo la lista, yo tenía listo los nombres de las personas que cumplieron años en enero, pero se me confundió. Les pido el favor, en el otro grupo los nombré. Todas las personas que cumplieron años desde el 1 de enero hasta el 31 de enero,
háganmelo saber y abran sus cámaras. Los que me mandaron la encuesta, porque unos no me mandaron la encuesta, yo no sé. Entonces, no se guarden el secreto, que yo los tengo acá, pero por favor, se me confundió en este poco de cosas. John Alexander, cumpleaños en enero. No sean tímidos. ¿Quién cumplió? ¿Quiénes son los que...? Ah, Obeimar Gómez, sí, ajá, ya me recordó. ¿Quién más cumplió años? John Alexander, por favor abran sus cámaras. A todas estas personitas que están abriendo las cámaras, que cumplieron años en enero, les deseo de todo corazón un feliz año nuevo, un feliz cumpleaños a John Alexander, a Obeimar. Me falta uno, eran 3 los que cumplían años. Y pues les pido al resto de compañeros que abran sus micrófonos, el resto no abran las cámaras, abran los micrófonos y les vamos a brindar un gran aplauso a John Alexander Kenan y a Obeimar Gómez. Un aplauso. Este nuevo año les traiga mucha música y mucha felicidad. Y así toda su vida. Celebramos el milagro de la vida. Celebramos tenerlos aquí. La vida es un milagro, es lo más grande y vale la pena celebrar un cumpleaños. Así nos digan tradicionales, lo que sea, pero vale la pena. Feliz cumpleaños, amigos. El regalo, pues... Muchas gracias, profe. Gracias. A ver, yo mañana estoy desde antes de las 2 en la universidad hasta después de las 4. Si por ahí nos vemos, por favor, llámeme la atención, pues yo no he tenido contacto con usted a no ser esta cámara abierta. Y, profe, yo soy el que estaba cumpliendo años, para brindarle un detalle, ¿no? Así sea un super coco, una chocolatinita o algo, de parte mía, y feliz cumpleaños, ¿no? Bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Bueno, con todo gusto, ¿no? Bueno, entonces damos por finalizada la clase si no hay alguna intervención de ustedes. Profe, Ajá, diga. qué pena ver, lo que pasa que, como dijo mi compañero anteriormente, José Luis creo que era, que usted había llamado lista y yo en un momentico tuve que salir de aquí porque estaban timbrando acá en mi casa y no sé si fue en ese momento, porque yo sí estuve bien atenta y todo. ¿Sí estuvo bien atenta usted? Profe, igual Sí, yo no profe. puse mi nombre. Sino que ya cuando llegué usted dijo que había llamado lista y todo y dije, no, yo no estuve. A ver, entonces, el resto, si no es más, pueden salir y yo me quedo con las personitas aquí que me dicen para escribirlas a mano aquí en Word. Entonces, en Word, aquí al final, las voy a escribir. Una es Vanessa Jiménez, ¿no? Vanessa Jiménez. Estoy escribiendo desde el teclado Jiménez. Y el otro, persona que... Yo, profe, también. A ver, tengo que abrir otra vez para mirar quién eres tú. Daniel Meneses. Daniel Meneses. Entonces escribo aquí en el Word, Daniel Meneses. Y yo, profe. Profe, yo también. Diego Bolaños. Meneses. Ah, sí, Diego Bolaños. Diego Bolaños. Pero no. Y los Profe, tres, yo, Vanessa, Daniel. y Brian Estrada también, no sé si estoy ahí. Bueno, Brian, por lo que esté, Brian Estrada, ¿no? Sí, sí. Profe, yo que se lo mando. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, escribámoslo. Si salen más, pues comparto pantalla. Tengo escrito Vanessa, Daniel Meneses, Diego Bolaños, Brian Estrada. ¿Quién más? Se lo mando, profe. David Rosero. David Rosero, y falta uno. ¿Quién era? Obando parecía. Cristian Obando. Cristian Obando. Bueno, listo, jóvenes. Ajá, ahí están escritos ya en la... Bueno, entonces, muchísimas gracias, su atención. Muchas felicidades. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Un gusto, hasta luego.
Sebastián Portilla.